saludamos a esta hora a Felipe Mariño, quien es el director del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Felipe, buenos días, ¿cómo amanece? Germán, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Felipe, uno siempre como ciudadano y más como periodista tiene como ese dilema de si la ciudad es insegura, de si no se hace lo suficiente o si es una percepción. Pero ustedes que son estudiosos, que llevan cifras, que se dedican casi que exclusivamente a esto, tienen toda la fundamentación y todas las bases sólidas para decir que la situación no está funcionando bien. ¿Cuáles son, digamos, esos indicadores o ese diagnóstico que tienen ustedes de solamente para quedarnos con un indicador, lo que ha pasado en este primer trimestre del año en el Distrito Capital? Gracias. Bueno, nosotros desde Bogotá, ¿cómo vamos? Lanzamos un nuevo boletín trimestral justamente como para estar mucho más al día de lo que pasa en la ciudad. Y lo que nos encontramos es que en términos de violencia tenemos unos retos grandísimos. Este primer trimestre de 2025, el periodo que comprende entre enero y marzo, fue el más violento de los últimos 5 años y vemos. El mes de marzo fue especialmente difícil. El más violento de los últimos 5 años, marzo. El trimestre. Sí, perdón. El primer trimestre de este año, el más violento en los últimos. Y marzo fue muy difícil. Y marzo muy difícil. ¿Qué otro indicador? Porque, Felipe, tenemos un precedente harto, pero cierto, que fue el mes de septiembre del año pasado. ¿Cómo estamos si hacemos un comparativo de lo que sucedió en septiembre del año pasado y este primer trimestre? Bueno, lo que hay que decir es que la tendencia del homicidio viene disminuyéndose, teniendo el pico más alto en septiembre de 2024. Empezó a mejorar el comportamiento del indicador y así hayamos estado en un trimestre bastante difícil y un marzo difícil, pues la tendencia todavía se mantiene reduciéndose con lo que representó ese pico alto de 2024. Entonces nosotros hacemos una proyección ideal, pues esto de a lejos, digamos que a todas luces no puede ser lineal, pero si nosotros mantuviéramos esa tendencia que va decreciendo en el homicidio desde septiembre del año pasado hasta terminar el año, lo ideal sería poder terminar en más o menos unos 1.015 homicidios y eso nos pondría en la ruta para poder cumplir la meta de desarrollo como ciudad que se planteó para 2027. Obviamente, nuevamente tengo que ser muy claro y que esto no es lineal y nos quedan meses difíciles. Mayo normalmente es un mes difícil, diciembre es un mes difícil en términos de violencia homicida, septiembre ya empieza a configurarse también como meses difíciles, entonces queda mucho por recorrer del año, pero pues estamos nosotros tratando de recomendar, de contribuir a que se tomen las decisiones correctas para mitigar el impacto que tiene la violencia en la ciudad. Felipe, permítame hacer un poquito de pedagogía. Deme un sinónimo de ese término que usted menciona, lineal, para entenderlo mejor en nuestra audiencia. Claro, el homicidio es muy complejo y no, digamos que uno no puede hacer proyecciones en las que se reduce un número específico de homicidios todos los meses. Eso es imposible porque sabemos que hay unas tensiones entre organizaciones criminales. O sea, si nosotros pudiéramos controlar la tasa por la cual se reduce el homicidio, pues sería mucho más fácil. Sin embargo, pues como para hacer una proyección que tenga sentido con las metas que se tienen, entonces pues uno hace la abstracción para verlo lineal, pues esto no se comporta lineal, hay meses que son más altos, hay meses que se aumenta el homicidio, hay veces que se disminuye. Por ejemplo, abril 2025 terminó más o menos con una reducción del 13%, entonces marzo fue un mes muy difícil, con un pico alto en términos de homicidios, pero abril tiene un pico bajo en términos de homicidios. Entonces esto no es lineal, no es que cada vez se vaya reduciendo proporcionalmente la cantidad necesaria, sino que va a haber altas y bajas durante todo el recorrido y pues eso dificulta obviamente la tarea.
Claro, Felipe, discúlpeme, pero le entiendo mejor así, Por supuesto. y pues también se trata de que entiendan nuestros oyentes. Abrimos el panel, abrimos la mesa de trabajo. Ricardo Martínez. Doctor Mariño, cuando entrevistamos aquí al secretario de Seguridad, el doctor Restrepo, pues se enoja un poco y se sale de casillas cuando le decimos que la percepción de la gente es que hay más inseguridad. Él nos dice o nos argumenta que se han cogido cabecillas, que se han desarticulado bandas, que de acuerdo al análisis, al estudio reciente que ustedes han hecho, sí se comprueba entonces que el nivel de inseguridad está desbordado en Bogotá. Perdón que sea de pronto reiterativo en lo que nos ha estado explicando. No, por supuesto, pero entonces acá hay que tener varios factores en consideración para hacer ese análisis. De hecho, si usted mira las encuestas de percepción, tanto de la Cámara de Comercio como la de nosotros de Bogotá, ¿cómo vamos? Si comparamos la percepción de seguridad entre 2023 y 2024, para 2024 hubo reducciones en la percepción de inseguridad, es decir, la gente se sintió un poco más segura. No, digamos que no es un salto muy grande, pero se sintió un poco más insegura. ¿Cómo se explica eso? Y es que la percepción de seguridad es sobre todo sensible para los casos de hurto. Cuando, como entre 2023 y 2024 se disminuyó el hurto de manera considerable, o por lo menos las denuncias de hurto, el hurto es el delito por el cual la gente es más victimizada. Y cuando usted también en estas encuestas de percepción pregunta sobre victimización, pues la principal victimización es el hurto a personas, es lo más frecuente. Estamos hablando de más o menos unos 150.000 hurtos denunciados al año, mientras que los homicidios están por el orden, por lo menos 2024 estuvo por el orden de los 1.200. Entonces es una proporción en donde obviamente el hurto pesa mucho más en la construcción de esa percepción, y cuando baja el hurto, pues es normal que también mejore la percepción de seguridad. Entonces ese es el caso de ahorita. Mientras que la violencia, que aumentó entre 2023 y 2024, como le dije, el homicidio pues no es tan cercano a la ciudadanía, no es tan frecuente, entonces la gente construye más su percepción basado en lo que pasa con los hurtos y en su victimización con los hurtos, y también depende mucho de cómo usted se informe. Si usted se informa a través de redes sociales y a través de información no oficial, usted tiende, y eso lo dice la literatura también, usted tiende a sentirse más inseguro. Pero cuando usted se informa del panorama completo, y ahí es donde está el esfuerzo institucional, tratemos de mantener a la gente informada sobre qué es lo que pasa en la ciudad, y las cosas como son. Esta secretaría creo que ha sido muy seria en incluso promover la denuncia, así la denuncia, por ejemplo, implique que de pronto algunos delitos van a dispararse, porque la mayoría de los delitos, sobre todo contra el patrimonio, es decir, los hurtos, ya sea el hurto a personas, el hurto a establecimientos comerciales, el hurto a automóviles, el hurto a motos, depende de la denuncia. Si usted promueve que la gente denuncie más, que es lo correcto, pues evidentemente esos números se le van a escalar. Entonces el contexto es que incluso cuando entre 2023 y 2024 pasamos que el 44% en el 2023 de las personas que fueron víctimas de algún delito denunciaron, y aumentamos al 52% en el 2024, es decir, aumentó las personas que están denunciando, una buena noticia. Incluso en ese contexto, las denuncias por hurto disminuyeron. Entonces, acá podemos ver que objetivamente o es más cercano a la realidad, el fenómeno del hurto disminuyó. Otra cosa es la violencia, pero no afecta tanto la percepción. Muy claro, muy claro. Vamos al suroccidente del país, porque lo que sucede en Bogotá tiene repercusiones en todo el resto de nuestro país. Andrés Muñoz. Doctor Mariño, pero muchas veces esas informaciones oficiales esconden realidades muy fuertes, precisamente para evitar que esas percepciones se disparen en forma negativa. Y quiero complementar esta pregunta también de la siguiente manera. ¿Sigue siendo lo que he leído del informe del año pasado, Ciudad Bolívar, de las localidades con mayor cantidad de homicidios en Bogotá? De acuerdo. Acá nuevamente el mensaje es, para eso estamos organizaciones como Bogotá, ¿cómo vamos? Y es justamente para contrastar, para tener un diálogo con las cifras que digamos que las entidades oficiales, y de un trabajo muy respetuoso, pero pues con independencia y este rol de control social. Nosotros estamos muy pendientes justamente de lo que se publica en términos de cifras, y Bogotá tiene, digamos que una buena historia alrededor, por lo menos reciente, de los últimos periodos, en donde pues hay transparencia en cuanto a las cifras. Ahora, con respecto a lo que usted me dice, efectivamente, Ciudad Bolívar
definitivamente es una de las ciudades que más, de una de las localidades de la ciudad que más concentra el homicidio, particularmente UPZ como los Luceros, Lucero Alto, Lucero Bajo, ahí está muy concentrado, e históricamente en Bogotá el homicidio está concentrado en localidades como Los Mártires, UPZ La Sabana, también si nos vamos a Kennedy hay una concentración altísima, en UPZ Corabastos, en Patio Bonito, si nos vamos a Suba, nos vamos a Rincón, a Tibaules, hay la ciudad particularmente concentra el homicidio en el centro y en el suroccidente de la ciudad, y pues Ciudad Bolívar no se escapa de eso. 6 de la mañana, 54 minutos, hablamos con la gente de Bogotá. ¿Cómo vamos sobre la seguridad en el Distrito Capital? Alejandro Cortés. Doctor Mariño, ¿cuál es la meta o el objetivo que ustedes se propusieron estadísticamente en el plan de desarrollo? Si nos puede contextualizar un poco sobre la estadística y si a la fecha de hoy, ya cumplido el primer trimestre, hay posibilidades de que se pueda cumplir. Perfecto. Primero, pues desde Bogotá, como vamos, nosotros no hacemos parte de la alcaldía, pero sí le hacemos seguimiento al cumplimiento de las metas que propone la alcaldía. Para este periodo de 2024-2027, la alcaldía de Bogotá se propuso terminar el 2027 con una tasa de homicidios de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es una meta súper ambiciosa. Desde hace muchos años, estamos hablando más de 30, 40 años, Bogotá no tiene una tasa menor de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, una meta súper ambiciosa. Si nosotros nos vemos cómo terminó el 2024 con 1.200 homicidios, lo cual corresponde a más o menos unos 14 homicidios o un poco más incluso por cada 100.000 habitantes, el resultado es que estamos muy lejos de cumplir la meta. Y si seguimos así, no lo vamos a cumplir. Por eso el llamado desde Bogotá, cómo vamos y que tenemos que hacer como sociedad nosotros es reforzar, redoblar los esfuerzos para que podamos reducir año a año la violencia homicida en la ciudad, sobre todo este peso que tiene grandísimo el homicidio que se considera instrumental, es decir, el que es producto de disputas territoriales entre organizaciones criminales, ajustes de cuentas, sicariatos. Ese es el que precisamente donde tenemos que concentrar para reducir los homicidios año a año y que al final podamos tener una meta de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. De resumen, si nosotros quisiéramos cumplir esa meta de homicidios al 2027, tendríamos que reducir a la mitad más o menos comparado con 2024 el número de homicidios en un año. Entonces está bien difícil esa meta, pero la idea es continuar en ese esfuerzo. Felipe, permítame darle una variante que considero pertinente a esta conversación. Yo no sé si ustedes tienen en cuenta, cuando ustedes hacen esas mediciones, qué tanto cuenta cierto componente político, y se lo planteo de la siguiente forma. En el 2024, pues se supone que se estaba consolidando o apenas fundamentando, cogiendo bases y fuerza, el gobierno de Carlos Fernando Galán, por ser su primer año. Y se pudiese pensar que esa disminución, por lo menos, que usted nos mencionaba inicialmente entre 23 y 24, pudiera ser el resultado del trabajo de la exalcaldesa Claudia López. Ustedes, ese componente político de un alcalde que sale y otro que entra, ¿pesa algo, cuenta algo en el momento de consolidar estadísticas? Nosotros tratamos no tratamos, sino el objetivo de Bogotá, como vamos, es abstraernos de esa discusión política. Lo que a nosotros nos interesa es la evidencia y las cifras con transparencia lo máximo posible. Ahora sí es importante señalar que más allá de los análisis de las cifras, pues hay que entender el contexto político en el que están las ciudades. Y por ejemplo, yo le digo lo siguiente: normalmente esta transición entre un alcalde y otro en términos de percepción ciudadana, no solamente en términos de seguridad, sino en optimismo, por ejemplo, en satisfacción con la ciudad, en varios indicadores que nosotros también medimos. Normalmente cuando arranca un gobierno, pues la gente está con esperanza y la gente está aferrada a que hay un cambio político. Entonces normalmente esos indicadores tienden a subir entre el último año del último alcalde y el primer año del alcalde nuevo.
Entonces, en ese contexto, la gente pues está desesperada y sobre todo, acuérdese que Carlos Fernando Galán queda elegido por primera vez está la posibilidad de haber segunda vuelta en Bogotá y Carlos Fernando Galán queda elegido en primera vuelta con más del 50% de los votos, lo cual eso implica pues que llega con capital político a su mandato y pues eso implica también que la gente, por lo menos más del 50% de las personas votó esperanzada del mejoramiento de lo que se estaba viendo. Entonces eso sí influye por lo menos en términos de percepción de varios indicadores, pero no directamente podríamos hablar como de una causalidad con los temas de seguridad. Muy claro, muy claro, muy claro el análisis y sobre todo pensando en esa transición. 6:59 a.m, Ricardo Martínez. Doctor Meriño, yo quiero regresar un poquito al inicio de la conversación donde usted nos estaba dando los datos de la inseguridad, trimestre más violento de los últimos 5 años, porque tenemos que tocar también otras partes de la inseguridad y es las mujeres, llámese feminicidio, y nuestros niños, lo que acaba de suceder desafortunadamente en uno de los lugares del ICBF donde se cuidan a los niños mientras los padres trabajan. ¿Cómo está la materia de seguridad, las estadísticas que ustedes han analizado en este primer periodo del 2025 acerca de estos dos casos puntuales? Perfecto, esta es una de nuestras priorizaciones y también analizamos sobre todo las violencias basadas en género. Y es que en este primer trimestre tenemos resultados matizados. Por un lado, la violencia intrafamiliar, que más del 70% de las víctimas son mujeres, aumentó en este primer trimestre si comparamos el primer trimestre también de 2024 y aumentó en casi 3.000 casos, lo cual es un aumento importante y eso habla justamente como de un sostenido aumento de la violencia por un lado. Pero por otro lado, los delitos sexuales en donde también son las mujeres las que son principales víctimas, disminuyeron ese primer trimestre. Entonces, esos resultados matizados pues nos dan cuenta de lo complejo que es este comportamiento, ¿no? De la violencia en la ciudad. Entonces, independientemente de eso, pues la idea siempre va a ser reducir a lo máximo este indicador, así como también los homicidios en las mujeres o los feminicidios tienen que reducirse y esa reducción hablaría de una, digamos que de una sociedad mucho más consolidada y mucho menos violenta. Doctor Mariño, desde los 99.5 FM en la ciudad de Cali, la siguiente pregunta, doctor. En el estudio se ve reflejado, por ejemplo, algún tema de percepción o datos sobre las tomas que los indígenas hacen, por ejemplo, al Parque Nacional en Bogotá. No concretamente, no directamente preguntamos sobre qué piensa la gente alrededor, por lo menos nosotros desde Bogotá, cómo vamos, qué piensa la gente alrededor de lo que está pasando con la situación de los indígenas acá en Bogotá, pero definitivamente cuando no hay control sobre estas situaciones y vemos que pasan meses, años, que ya nos ha pasado acá en la ciudad anteriormente, donde vemos un deterioro producido digamos que por estas ocupaciones, donde vemos la dificultad de negociar sobre todo, y esto hay que tener claridad, que Bogotá, pues al ser Bogotá la capital, pues recibe las tensiones del nivel nacional. Entonces, si bien la disputa posiblemente es la disputa que hay entre digamos que diferentes grupos poblacionales con el gobierno nacional, pues Bogotá es el que recibe un poco los impactos de esto y las herramientas que tiene el distrito pues son limitadas cuando el poder de negociación sobre todo recae en los gobiernos nacionales. Entonces, ese deterioro y esa falta de control, pues efectivamente no le puedo decir exactamente una correlación directa entre eso y alguna variable de lo que nosotros preguntamos, pero seguramente esto puede afectar con la satisfacción con la ciudad, con la satisfacción que tenemos con nuestros entornos, y al estar esto tan focalizado, pues seguramente afecta más a donde está justamente como la ocupación. Doctor Mariño, acá viendo el boletín que ustedes nos comparten, afirman que el 85% de las personas que no denuncian no lo hacen por desconfianza en el proceso. Ustedes como Administración Bogotá, ¿cómo vamos? ¿Pueden influir o pueden hacer algo para recuperar de alguna manera esa confianza entre la justicia y la ciudadanía bogotana? Pues principalmente nosotros, nuevamente insisto en eso, como no somos parte de la Administración y somos una organización independiente, lo que nosotros hacemos es visibilizar el fenómeno y esos son resultados que son
dramáticos para la ciudad. El hecho de que usted y las razones por las cuales la gente no denuncia están sobre todo relacionadas pues, porque o cree que no pasa nada si usted denuncia, o efectivamente ya denunció y no pasó nada, entonces usted para qué va a denunciar. Eso lo que nosotros que hacemos es visibilizar el fenómeno, a reunirnos con nuestros expertos, con nuestras expertas, hacer una conversación sobre dónde son esos cuellos de botella en términos de acceso a la justicia de toda la cadena, porque esto no es solamente, por ejemplo, que la policía tenga la capacidad de capturar a alguien, sino que también haya fortalezas y capacidades a la hora de investigar y hacer investigación criminal que pueda poner a esas personas que están cometiendo delitos en el marco de delitos que puedan ser con medidas intramurales, es decir, que puedan ir a la cárcel y que efectivamente un juez y que todas las pruebas que se recogieron pueda llevarse a un juez y que el juez tome la determinación basada en la ley que esa persona tiene que estar cumpliendo una condena. Y ese proceso es larguísimo y hay tantos detalles que cualquiera que se descuide, pues eso va a resultar en que no, digamos que el resultado no es el esperado y la gente no siente que tenga acceso a la justicia. Entonces, esto es algo de fondo que tiene que ver con las capacidades que se tienen a nivel local, pero sobre todo también las capacidades que se tengan a nivel nacional, que la norma esté alineada con las realidades de cotidianas del día, porque de pronto las normas y los códigos se crearon en algún momento donde los contextos sociales eran muy diferentes a los que tenemos hoy, y esa, digamos que normatividad no opera con las realidades y los contextos y cómo van evolucionando las personas, los delitos. Entonces esto es algo tan complejo que por eso no lo hemos logrado solucionar. Lo importante acá y desde Bogotá como vamos es el mensaje de demos pasos hacia adelante. Sabemos que es un proceso complejo que requiere de mucha conversación, de negociación, de voluntad política, de un acuerdo y un diálogo sobre estas problemáticas y empujar hacia adelante desde la sociedad civil, con cifras, con datos, con la mejor información, y con buena voluntad. Felipe, finalmente, usted menciona factores que son muy importantes en la búsqueda de soluciones, menciona cuellos de botella y dice también que hay que dar pasos hacia adelante. Si usted en los próximos minutos tuviera una reunión con el señor alcalde de Bogotá, con su secretario de Seguridad y secretario de Gobierno, por decir algo, o con el comandante de la Metropolitana, y les pidieran ellos una recomendación, conociendo el consolidado de todas las estadísticas que ustedes recogen, ¿usted qué les diría? Hagamos lo posible por fortalecer capacidades de todas las entidades relacionadas en esta cadena de justicia. Démosle más capacidades a la policía. La policía, si usted se da cuenta, cuando hay casos emblemáticos, la justicia opera rapidísimo, pero no todos, porque todos los esfuerzos están dirigidos a solucionar ese caso emblemático. Yo le pongo un caso que ya es viejo, pero es el perfecto reflejo de lo que estoy contando. Por ejemplo, el caso de Juliana Zamboni fue algo que se solucionó rapidísimo, se vieron todas las cámaras y se llegó al culpable, yo creo que en tiempo récord con la complejidad de esto. Y eso es porque cuando algo es tan emblemático, todos los focos van hacia allá. Obviamente, esto no se puede llevar a la totalidad de los casos por falta de capacidades. Entonces, la recomendación de siempre es gestionemos, unámonos el Consejo, unámonos el Congreso para darle más capacidades a la policía, a la fiscalía, para fortalecer su investigación criminal y que esas capacidades que cuestan plata, esto quiere decir, invirtamos más, aumentemos la inversión en seguridad, puede tener mejores resultados a la hora de llegar a la justicia. Obviamente, esto ya trasciende también, entonces, pero básicamente lo que nosotros tenemos control y poder y es movilizar la voluntad política para aumentar las capacidades vía mayor inversión. Doctor Mariño, eso que está diciendo es muy bueno, esa unión que deberíamos tener todos, teniendo en cuenta de que hay que reconocer, obviamente, que sí se ha hecho y se ha hecho mucho y se ha dado golpes importantes. Hemos visto en diferentes oportunidades al alcalde desmantelando bandas o revelando capturas de cabecillas, pero está desbordada la inseguridad. Un familiar, un amigo, una persona próxima, cercana, ha sido o puede ser hoy víctima de la delincuencia. En ciudades como Bucaramanga ha funcionado militarizar la ciudad.
¿Ustedes no creen de pronto desde su punto de análisis que Colombia necesitaría, Bogotá necesitaría un poco de ayuda de los militares para la policía que reconozcamos no está siendo suficiente, de pronto también por la falta de la cámara, la tecnología y todo, pero no está siendo suficiente lo que se está haciendo? Yo lo soy muy honesto con esto y hay unas barreras que imposibilitan eso. La Brigada 3 aquí en Bogotá, que es la que tiene la jurisdicción sobre Bogotá, siempre ha estado muy dispuesta a contribuir. Es muy complejo porque es que la formación militar es muy diferente a la formación en la doctrina en la policía. Por eso son dos fuerzas que son muy diferentes. Mientras que la policía está entrenada para los contextos urbanos, para tener proximidad con el ciudadano, para tener una conversación. El ejército, los militares tienen una formación totalmente diferente, que es proteger y salvaguardar, defender en las fronteras y digamos que las estructuras y todo lo que tiene que ver con lo estratégico nacional. Entonces, no son funciones que se pueden reemplazar unas por otras, porque pues usted necesita una formación totalmente diferente para poder atender las necesidades que se tienen en la ciudad. Entonces, si bien siempre hay mucha disposición y para ciertos casos se ha utilizado el apoyo de las fuerzas militares, de algunas especialidades muy específicas que pueden contribuir, pues al final este trabajo recae en la policía. Entonces, puede haber coordinación para ciertas digamos que cosas muy puntuales, pero no debería ser y no debería ser como la normalidad y lo que se quiere, sino que tenemos es que fortalecer a la policía. Esa es la realidad, por la diferencia de sus doctrinas y del enfoque en términos de sus funciones constitucionales. Felipe Mariño, director del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Mil gracias.